Hola artistas, soy Juan Mieres. Hoy vamos a pintar una acuarela de Llanes, en Asturias, a partir de esta fotografía. Voy a utilizar papel Mombal de 300 gramos de grano fino 100% celulosa. Mi paleta vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. El dibujo, como siempre os digo, hay que simplificarlo al máximo. Voy a utilizar también pinceles y paletillas de pelo sintético, una espátula de plástico y voy a utilizar también un pincel de cerdas para chiscar aquí en la espuma del agua. Vamos a reservar lo que es el faro y la casita esta de al lado y esta barandilla para que trabajéis con más soltura. Cojo un pincel, lo empapo bien en jabón de manos. Muy importante quitarle todo lo que sobra. Bueno, y podemos utilizar la goma de reserva o líquido de enmascarar. Yo la tengo teñida de rosa, normalmente es gris. Vamos a ver el faro. Esto del líquido de enmascarar, pues no es imprescindible usarlo. Es más, yo no lo usaría, pero bueno, para los que empecéis, pues os facilita mucho el trabajo. Voy a reservarlo entero esto. Ahí tenía que haber... Voy a borrar luego un poco el lápiz, que a mí no me gusta que se vea tanto el lápiz. Esta casa también. El tejado era necesario, pero bueno, ya que estamos, tampoco nos cuesta nada taparlo. Echáis mucha cantidad de goma de reserva y no repaséis, lo echáis de una pasada, porque si no se adhiere más de la cuenta y luego no hay forma humana de quitarlo. Voy a hacer esta barandilla. Bueno, barandilla, no sé si es una barandilla, pero... Bueno, sí. Ahora hay que dejarlo secar y aclaráis bien el pincel. Bueno, voy a quitar con la goma un poco el lápiz porque a mí no me gusta que se vea tanto. Voy a desdibujarlo. Sobre todo lo de lejos.
Bueno, pues vamos a empezar por el cielo, la niebla, en Llanes, en Asturias. Rosa, rojo, vermellón, agua. Azul celeste. Más azul. Empapamos bien. Ahora voy a hacer estos montes de atrás. Sombra tostada, un poco de azul. Azul. Sombra. Azul celeste. Sombra tostada. Bueno, voy a hacer estos montes de lejos. Amarillo, azul ultramar. Un poco de rojo. Más amarillo. Un poco de rojo. Azul ultramar. Voy a hacer un poco de sombra. La luz viene de la derecha, la sombra por la izquierda. Así. Amarillo, azul ultramar. Bueno, ahora voy a hacer los árboles. Me salió aquí una marca de la pegatina que le ponen al papel para el código de barras. Esperemos que se quite al secarse. A ver, azul ultramar, amarillo. Un poco de sombra.
hacer esto. No, primero voy a dar más clarito. Más amarillo. Estrujáis bien el pincel si usáis este de abanico. Así. Un poco de sombra tostada. Voy a amarillo. Azul. Más amarillo. Sombra tostada. Voy a pasar el azul ultramar, la espátula, o sea que toca hacerlo rápido. Azul ultramar. Más azul ultramar. Aquí. Así. Azul ultramar, un poco de sombra tostado. Por la izquierda y por debajo sombra. Azul ultramar. Así. Bueno, eso ya no lo toco. Coger el pincel chino y voy a hacer un par de ramas por ahí. Y el poste de la luz azul ultramar, una gota de marrón, de sombra tostado o de rojo. Voy a poner otro aquí. Ahí. Y el cable. Así. Y aquí voy a hacer alguna rama para disimular esta porquería. Voy a hacer las rocas normal primero. Con la brocha esta grande, arrastrando. Azul celeste. Un poco de sombra tostada. Un poco de rojo. Siena. Azul ultramar, sombra tostada. Más oscuro.
poco de rojo. Eso es. Bueno, ahora voy a hacer las rocas. Sombra tostada, azul ultramar. Agua. Más agua. Voy a dejar aquí un poco de espuma. Azul ultramar, sombra tostada. Lo hago rápido porque voy a pasar la espátula. Sombra tostada, azul ultramar, más oscuro por aquí. Más oscuro. Estas rocas que hay aquí. Sombra. Bueno, y ahora paso la espátula. Primero aquí. Sacar luces. No, primero esta, que es la que está más destaca. Aquí voy a dejar oscuro. Aquí un poco de luz. Aquí luz. Y aquí. Un poco flojo esto. Echarle un poco de azul. Arrastrando, ahora que está seco. Así. Eso. Y voy a chiscar un poco con este pincel de cerdas. Azul y sombra. Un poco de rojo.
Voy a hacerle glesiuca. Un poco de ocre. De siena tostada, perdón. Vermellón, sombra, un poco de azul. Sombra tostada por abajo. Ya se arregló esto. Ay. Voy a hacer un árbol aquí grande. Un poco de azul. Bueno, voy a manchar estas casitas. Vermellón, ocre amarillo. Y esta es más rosa. Lleva partes rayas, franjas blancas, de piedra, vamos. Así que dejo unos huecos blancos. Ahí se me quedó este árbol aquí. Azul, ultramar y amarillo. Azul, sombra tostado.
Bueno, ahora los tejados. Rojo, siena tostado. Agua. Bueno, ahora voy a dar la sombra a la capillita esta. La luz ya dijimos que venía de la derecha. Entonces sombra por la izquierda. Bueno, hay que secarlo bien. Esto quedó demasiado pálido. Voy a darle un poco de verde, de amarillo con una gota de azul. Así. Bien. Lo secamos bien. Bueno, quitamos la goma. Bueno, primero voy a hacer los tejados estos, porque le voy a dar dos tonos, uno más claro primero, azul celeste, azul ultramar y un poco de sombra tostado. Bastante azul celeste. Una gotina de rojo. Un poco más de rojo. Voy a dejar un poco de luz ahí, en ese pico.
Ahora voy a darle un poco de sombra tostada, diluida, en esta franja de abajo, para diferenciar la parte de abajo que es como más tostada de lo de arriba, pero lo voy a echar con cuidado de no estropear lo de abajo, sin removerlo, una aguadina muy suave. Así, un poquito más de color, no lo remuevo. Y además así va a destacar más el blanco del agua. Así. Voy a dar un poco de agua sucia al blanco este. Un poco de rosa. No quiero yo un blanco tan blanco aquí. Y aquí también. Voy a secar otra vez. Y a dar aquí también un poco de color. De agua sucia, vamos. Azul celeste, azul ultramar. Un poquitín de rojo y una gotina de marrón. Voy a darle el volumen a estas casitas de atrás a base de sombras. La luz viene de la derecha, entonces las sombras van a ir por la izquierda. Esto, bueno, aquí voy a dejar un poco de luz, aunque en la foto se ve en sombra. Bueno, le daremos sombra. Bueno, ahora el faro. Un poquito de marrón, azul celeste.
agua, más agua. Sombra por la izquierda. El alero. Este lateral de la casa en sombra. A ver, esta valla, a partir de aquí, sombra. Bueno, voy a hacer un tono un pelín más oscuro. Voy a marcar esta valla. A ver, más oscuro. Azul ultramar, azul celeste, un poquitín de rojo, una gota de marrón. Bueno, voy a hacer las ventanas. Un poco de agua.
sombra tostada de azul ultramar. Azul. Ahora voy a dar un poco de sombra sobre el tejado. Así. Este lado. Y aquí a la izquierda, oscuro. Voy a dar algún toque más oscuro aquí. Aquí y ahí. Azul ultramar y sombra tostada. Más azul, una gotina de rojo. Poca agua, ¿eh? Aquí. Y aquí. Agua, un poco de azul celeste y azul ultramar, una gota de marrón. Sin remover. Aquí. Agua azul. Así.
Voy a oscurecer un poco por aquí, un poquitín más. Azul ultramar, un poco de sombra. Tostada. Aquí.